Bien, hermanos, buenas tardes, buenas noches. Soy Alejandro Marcos, he sido invitado para dar una charla en el Ministerio CELA. Así es que en esta tarde quiero compartirle, continuando la serie que he estado dando acerca de eclesiología o lo que es la iglesia del Señor, vamos a continuar con un nuevo tema que tiene que ver con los requisitos de ser parte de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el requisito para que yo sea parte de la iglesia de Dios? ¿Cómo yo ingreso a ese, eh, se dice, cuerpo de Cristo que es la iglesia de Dios, ¿no? ¿Cómo, cuál es la manera, cuál es la forma de ingresar a la iglesia? Pero antes nosotros tenemos que definir qué es iglesia para saber cómo es la manera en que yo puedo ingresar a lo que se llama iglesia. Dependiendo del concepto, de la idea, del pensamiento que yo tenga de iglesia, entonces yo voy a definir la manera también de cómo yo puedo ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, tan importante como saber cuál es la forma de ingresar a la iglesia, también es muy importante saber qué es iglesia de Dios bíblicamente, totalmente, siendo totalmente bíblicos. No es que yo tengo una idea de iglesia, no es que me enseñaron cómo es iglesia, no es que yo tengo, así todos lo han dicho que se llama iglesia y todos dicen que esto es iglesia, no porque todos digan lo que es iglesia, no porque algunos creen que eso es iglesia, no porque nos lo han enseñado de que algunas cosas es iglesia, significa que sea iglesia. Nosotros tenemos que ir a las escrituras, ceñirnos a las escrituras, obedecer a las escrituras y practicar lo que dice la escritura. No es lo que mi idea me dice que es o lo que yo pienso, lo que me han dicho. Tenemos que ver qué significa iglesia. Entonces, ya habíamos definido en realidad anteriormente lo que significa iglesia, ¿no? La iglesia viene de dos palabras griegas, que es ek y la palabra, el verbo kaleo, la preposición ek y el verbo kaleo. Ek es una preposición que denota salida de un punto hacia otro punto. Y kaleo, el verbo significa llamar. O sea, prácticamente iglesia significaría ser llamados o salir afuera, ¿no? Cuando son llamados. De ahí nosotros inferimos que iglesia es una congregación, un grupo de personas, ¿no? Pero llamados por Dios, desde el pensamiento neotestamentario, ¿no? Es un grupo de personas llamados por Dios que responden al llamado de Dios. Eso lo vemos en los diccionarios griegos. Ustedes van a ver acá la palabra eclesía, en el griego, eclesía, ahí está, que significa llamados, ser llamados afuera. Lo interesante es que en la práctica es, en la práctica lo hacemos todo lo contrario a lo que está definido. Es cierto que la iglesia tiene que reunirse en un lugar, congregarse en un lugar, para cumplir algunos propósitos de Dios, porque no todo el propósito que Dios tiene para la iglesia se cumple dentro de un local o dentro de una estructura. Los propósitos que tiene la iglesia se cumplen fuera de un local, fuera del lugar donde nosotros estamos. Por eso son llamados hacia afuera. Siempre Cristo cuando llamó a la iglesia fue para llamarlos hacia afuera, no llamarlos hacia adentro, pero algunos creen que iglesia, o en la práctica creen que el ejercicio de la iglesia es siempre estar reunidos adentro y sin cumplir ningún propósito afuera. Y eso no es así, ¿no? Todo lo contrario. Eclesía significa ser llamados hacia afuera para cumplir el propósito de Dios afuera. Incluso el llamado de Dios es afuera. Bien, eso por un lado. Por otro lado, estábamos hablando de que nosotros tenemos que saber muy bien lo que significa iglesia, cuál es el significado
bíblico de lo que significa iglesia. La verdad, la palabra iglesia siempre se va a referir a personas, nunca se va a referir a una estructura. Como hemos dicho, eh, eh, iglesia, algunos, bueno, acá en Perú hemos aprendido el abecedario, o no es, no es las letras para saber cuáles son las letras en el español, hemos aprendido con dibujos, ¿no? La A de avión, la B de barco, la C de casa, etcétera. Y cuando llegaba a la I, estaba la I de iglesia. Y la imagen que nos colocaban al costado de la letra I, pues era el local de donde se celebran las misas de la Iglesia Católica, no una estructura barroca, no con una cruz arriba. Entonces, a nosotros nos han definido que iglesias es una estructura, sea de madera, sea de concreto, sea de cualquier otro material. Pero eso no es iglesia según la Biblia. Según la Biblia, esa no es iglesia. La iglesia está conformada por un grupo de personas. No es una estructura, es un grupo de personas. Eh, ah, A ver, por ejemplo, acá, en Filemón, vamos a ver, ¿no? Una carta. Las cartas, por ejemplo, las cartas del Nuevo Testamento, la carta a los romanos, la carta a filipenses, la carta a colosenses, a Tesalónica, etcétera, etcétera, etcétera. Las cartas dirigidas por Pablo, Pedro, Santiago, etcétera, Juan, esas cartas van dirigidas no a estructuras, no van dirigidos a una casa. Las casas no leen, no hablan, no escuchan, sino que esas cartas van dirigidas al grupo de creyentes en Cristo que se ubican en Éfeso, que están en Roma, que están en Tesalónica, que están en Galacia, etcétera. No, las cartas no van dirigidas a los lugares. Cuando dice carta, carta a los romanos, no tampoco es a todos los romanos, sino a un grupo de romanos que han creído y han aceptado el Evangelio de Dios. Entonces, para entender cómo es la forma de ingresar a una iglesia, tenemos que definir qué es iglesia. Si nosotros creemos que iglesia es una estructura, entonces es fácil entrar a una estructura, ¿no? Simplemente abro la puerta e ingreso los días que estén abiertos. Cualquiera puede entrar a una estructura. Si pensamos que iglesia es una estructura, todos pueden entrar a una estructura, desde seres humanos hasta cualquier otra persona o hasta animales, ¿no? Entonces no hay ningún requisito para entrar a una estructura, a menos pues que se digan, no, ahí en la puerta, en este local está prohibido el ingreso de, y ponen las prohibiciones, ¿no? Eh, entonces, si pensamos, si en nuestra mente o en la mente de cualquier persona, hasta incluso sean creyentes, piensan que ese local es iglesia, entonces pues los requisitos simplemente son los que pongan, los que cuidan la iglesia, cuidan ese local, ¿no? Y ponen ahí prohibido niños, prohibido mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después no hay otra forma que nos puedan prohibir de ingresar a un local. El día que esté abierto, cualquiera puede ingresar. Entonces, pero eso no es iglesia. Entonces, cuando algunos dicen, todos tienen derecho a entrar a la iglesia, pero ¿qué iglesia? ¿Qué idea de iglesia uno tiene? ¿Qué pensamiento de iglesia uno tiene? Si está pensando que es un local y simplemente tiene que romper las leyes o ver las formalidades, ¿no? Que se dan, los estatutos de quiénes pueden ingresar, quiénes no a ese local, entonces mm, ahí yo veo de qué manera puedo ingresar a ese local o de qué manera no, por qué no puedo ingresar a ese local.
¿Me dejo entender? Entonces, locales no es iglesia según la Biblia. Pablo dice, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Arpia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Entonces, si pensamos iglesia una estructura, como una estructura va a estar dentro de otra estructura. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero como nos hemos acostumbrado a hablar de iglesia, como nos lo han enseñado desde pequeñitos a todos, bueno, acá en Perú, no sé si en otros lugares, ¿qué iglesia? Es estructura, una casita, entonces, mal, muy mal, ¿no? Entonces, iglesia en realidad no es estructura, iglesia es un grupo de personas, ¿no? La iglesia que está en tu casa. Entonces, imaginen, si yo pienso que iglesia es una estructura, un local dentro de una casa, no tiene sentido para nada, ¿no? Y hay muchas formas metafóricas en las que la Biblia define iglesia, ¿no? Habla la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, habla el pueblo de Dios, ¿qué más? Olivo, lo compara con el olivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas como comparar la iglesia, pero en sí la iglesia es un grupo de personas, seres humanos como tú y como yo. Son personas con carne, sangre, hueso, alma, vida y corazón. No es estructura inerte, sin vida. La iglesia es un ser viviente, es vivo porque la iglesia crece, se reproduce, se multiplica, ¿no? Una estructura no crece, no cumple las funciones que debe cumplir un ser vivo. Entonces, para saber cómo ingresar a la iglesia, tenemos que estar seguros qué es la iglesia, cuál es su esencia, ¿no? ¿Cuál es su función? Y vamos a ver que como hemos dicho, las cartas que van dirigidas en el Nuevo Testamento a las iglesias tienen que ver con personas, ¿no? Por ejemplo, Tesalonicense, la carta a los tesalonicenses, la iglesia que está en Tesalónica, las personas que están en Tesalónica, no la estructura. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, a la iglesia de los tesalonicenses. Está hablando de personas, seres humanos, ¿no? Es que, hermano, sí, claro, ya me acordé, sí, pues, iglesia, somos los hermanos, ya, ahora sí nos recordamos, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero es que en la práctica a veces no es así. Y en un mal entendimiento de un concepto bíblico trae una mala práctica. Entonces, cuando pensamos que iglesia es una estructura, un local, ¿no? Y ese local es santo, y en ese local, en esa estructura está la presencia de Dios, entonces yo pienso que mientras estoy fuera de ese local, pues no soy santo, no estoy santo y no debo portarme de una manera santa, ¿no? Claro, no estoy en la iglesia, no estoy en ese lugar, no estoy en ese lugar santo, entonces mientras no estoy en ese lugar santo, puedo ser inmundo en otro lugar. Pero si entendemos que iglesia somos nosotros, que cargamos la presencia de Dios en cualquier lugar donde vayamos, y si tomamos conciencia de eso y cambiamos esa forma, esa forma en que se nos ha enseñado de lo que es iglesia, nuestra conducta va a cambiar. Pero si pensamos, y como siempre nos lo repiten, que iglesia es la estructura, entonces nuestra conducta pues también no va a estar de acuerdo a las Sagradas Escrituras y vamos a cometer muchísimos errores, muchas cosas que después nos vamos a arrepentir. Y no lo digo por otros, lo digo también por mí, porque en un principio entendí muy mal de lo que significa iglesia. Entonces,
Estructura no es iglesia. La forma de entrar en una estructura es muy sencilla, pero no es iglesia. Otra forma en que se está eh, enseñando y se está propagando esta idea de iglesia es que la iglesia es una institución, es una organización formal, no es todo. Entonces pensamos que iglesia es, por ejemplo, la nominación, el nombre de la denominación, ¿no? Una denominación. Por ejemplo, ¿no? Pensamos que es iglesia, por ejemplo, de Iglesia Católica Romana, ¿no? Que es la organización mundialmente conocida, una organización donde hay un papa que gobierna, hay cardenales, hay obispos, etcétera, etcétera. Hay cardenales a nivel mundial que están en la cabeza de la iglesia de diversos países. Las iglesias tienen sus sacerdotes, los sacerdotes tienen que están haciendo su función pastoral en diferentes lugares, ¿no? Y tienen toda una estructura organizacional, ¿no? Tienen sus estatutos, sus leyes, sus decretos, su doctrina, etcétera, 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 ¿no? Entonces pensamos que iglesia es esa organización, la forma en que está organizada. Tipos de iglesia, también está tipos de esas denominaciones, no es iglesia, las instituciones religiosas, organizaciones religiosas, no es iglesia según la Biblia, no es iglesia. En la Biblia no habla de organizaciones religiosas como iglesia, no hay ningún nombre, no hay iglesia católica romana, no hay, claro, hay iglesia de los romanos, es otra cosa. Iglesia de los tesalonicenses, otra cosa. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Esmirna, etcétera, etcétera. La iglesia en esos lugares. Pero la iglesia tampoco no es una institución. En la Biblia no vamos a ver, por ejemplo, también, ¿no? La iglesia de los santos de los últimos días, lo que nosotros conocemos como la iglesia del Mormón, es una organización. Hay una organización donde hay un grupo de profetas que tienen máxima autoridad, donde ahí va a haber seguro sus sacerdotes, sus laicos, etcétera, donde ellos van a tener nuevamente, en base a la ley, van a estar formalizados con reglamentos, con estatutos, con un liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya vamos a creer pues que esa organización es la iglesia, ¿no? Y las organizaciones tienen requisitos un poco más estrictos, a diferencia de que si nosotros pensamos que iglesia es una estructura, los requisitos no son muchos. Yo puedo entrar a una estructura simplemente cuando la puerta está abierta, pero para entrar a una institución tienes que cumplir otros requisitos, ¿no? Entonces, también está la denominación, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ¿no? Ahí ellos están formalmente reconocidos con ese nombre por su nación, ¿no? Para que puedan hacer todo trámite formal, tanto la Iglesia Católica, la Iglesia de los Mormones, la Iglesia Testigo de Jehová, las iglesias evangélicas, entre comillas, las denominaciones, ¿no? Las que nosotros llamamos iglesias evangélicas, son denominaciones. Por eso a veces pensamos, uy, cuántas religiones hay en el mundo. No es que hay muchas religiones, sino que están institucionalizadas con diferentes nombres, pero de repente la creencia es la misma simplemente porque el Estado, para formalizar una institución o una organización, necesitan un nombre y no pueden ser de un mismo nombre, a menos que ya se esté formando un imperio, ¿no? Religioso, una organización muy grande, religiosa. Entonces ahí sí cada sede de esa denominación, de esa institución, también va a llevar el mismo nombre.
Pero una institución, una organización religiosa tampoco es iglesia, según la Biblia, por si acaso. Alguien me puede mostrar, mira, acá está escrito, las asambleas de Dios, es la iglesia de Dios, o Alianza Cristiana y Misionera, la Iglesia de Dios, o Ríos de Agua Viva, o la Iglesia de Getsemaní. Entonces, son nombres que te piden para formalizar una iglesia de modo institucional o no, para formalizar una organización de un grupo de personas que van a tener un propósito, un fin que cumplir en una nación, en un país. Y ahora todas las denominaciones, o la mayoría de denominaciones son llamadas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Entonces puede haber ahí una directiva y todas las cosas que piden pues en una, como requisitos en la SUNAR, ¿no? Para poder reconocer. En la SUNAR creo que es el lugar donde se inscriben las organizaciones religiosas para ser reconocidas como institución sin fines de lucro, por si acaso. Entonces, iglesias no son denominaciones sin ánimo de ofender. O sea, hay muchas, las más conocidas he dicho, pero hay muchas denominaciones en el Perú. Dios es amor, la iglesia misionera, eh, Asamblea de Dios del Perú, la Iglesia Pentecostal Peruana, iglesias bautistas, iglesias metodistas, iglesias pentecostales, eh, se llaman iglesias así, pero en realidad son nombres simplemente que les piden para formalizarlo, para que puedan ser reconocidas como un organismo, ¿no? Como un organismo social. Pero no es iglesia, eso simplemente es un nombre que se coloca la organización religiosa y se les da pues no nombres bíblicos a las autoridades, ¿no? El presidente de esa institución le van a llamar de repente obispo, arzobispo o pastor y de repente a los que le piden como directiva al vocal, al secretario, al tesorero, lo van a llamar diáconos. Es la verdad, ¿no? Es porque así se organiza la religión. Y eso no está mal. No está mal tener un local para que la iglesia entre. Qué bueno que haya un local, un buen local para que la iglesia ingrese, pero no es iglesia. Está bien que haya una organización donde hay reglamentos para que, o requisitos para que la persona pueda pertenecer a ese grupo social, no está mal. Pero si lo hay, entonces para pertenecer a una organización religiosa, sea cual sea, evangélica, mormón, testigo de Jehová, católico, adventista, bautista, etcétera, todos los requisitos son mucho más estrictos. De repente te piden bautizo, que no seas divorciado, que tengas que participar en la iglesia continuamente, en todas las actividades de esa organización, de repente que tengas una partida de bautizo, que seas casado legalmente, y te van a poner infinidad de requisitos para que seas parte de esa organización social, de ese grupo humano. Pero tampoco es iglesia, tampoco es iglesia. Entonces, si yo quiero saber los requisitos para ingresar a una organización social, entonces tengo que ir y pedir cuáles son los estatutos de esa organización. ¿No? Y como digo, te van a dar una listota de pagar el diezmo, ¿no? Vestirte de tal manera, como te van a decir cómo debe estar tu pelo, cómo debe estar tu forma de vestir, te van a decir qué cosa debes comer, qué cosa no debes comer. Entonces, y si tú rompes esas leyes, te expulsan, te botan. Eso no es iglesia, no es iglesia. Bíblicamente, la Biblia no llama iglesia a esas organizaciones. ¿Sí?
No hay nombre de esas organizaciones en la Biblia. Entonces, ¿qué es iglesia? ¿No? Es sencillo y lo estoy repitiendo cada rato y yo sé que muchos lo tienen de repente en el subconsciente y no en el consciente. En el consciente tenemos que iglesia como estructura o iglesia como organización social. Pero si somos personas que hemos leído muchas veces la Biblia, si ya estamos en una organización religiosa, que ya leemos mucho la Biblia, entendemos que iglesia somos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Eso lo dicen los católicos, eso lo dice cualquier otra religión cristiana, entiende de que iglesias son aquellos que creen en Cristo, por eso se llaman cristianos, ¿no? Eh, pero también ahí va a surgir diferentes maneras de ver a Cristo. Entonces, algunos van a verlo a Cristo simplemente como un ser humano, otros lo van a ver a Cristo como un profeta, y ahí empiezan esas divisiones, ¿no? De cristianismo. Porque algunos van a ver a Cristo como profeta simplemente, algunos van a ser Cristo un ser humano, algunos van a verlo a Cristo como eh, un hereje incluso para los judíos. Jesús rompió la ley hebrea, la ley judía, entonces se le ve de otra manera, eso se le ve como un hombre que no cumplió pues con los mandamientos de Dios, incluso ya lo dicen otras cosas que no quisiera repetir, ¿no? Entonces, depende de qué manera lo vemos a Cristo. Depende de qué manera uno ve a Cristo, va a ser parte de la iglesia. Entonces, vamos a ver. Entonces, todos aquellos que han creído en Cristo son parte de la iglesia. ¿Qué dice el libro de Juan, capítulo 1, acerca de Cristo? Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual llamaban Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Acá hay muchísimas cosas acerca de Jesús. Es el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Dice, ¿quién es Jesús? Entonces, ya definimos que iglesia somos las personas que han creído en Cristo. Por eso son llamados cristianos, nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la forma, la manera en que yo puedo ser un cristiano? Porque decimos que los cristianos son parte de la iglesia. Entonces, el requisito para ser parte de la iglesia es creer en Cristo. Pero también hemos dicho que hay diferentes maneras de creer en Cristo. Algunos creen que Cristo es un profeta, algunos creen que Cristo es un hombre común y corriente, otros creen que Cristo es un hereje y algunos que creen que Cristo tiene doble naturaleza como humana y como divina. Pero ¿quién es Cristo? El Nuevo Testamento revela
la naturaleza y la esencia de Jesucristo. Pero no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero vamos a ver lo fundamental, lo más importante para nuestra salvación y para entender cómo ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, en Juan hemos visto que dice que Jesús, dice, vamos a verlo poco a poco, dice, en el principio, en el inicio, en este mundo, el mundo, nuestro mundo terrenal tiene un inicio y tiene un fin, porque es paralelo al mundo espiritual, al reino de Dios, ¿no? Eh, este mundo tiene un inicio y tiene un fin. En el principio, antes de que el mundo fuese, era el verbo. Ese verbo en el original dice logos, la razón de la existencia. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo era Dios. Vamos a dejarlo ahí. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, singular, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del verbo. El verbo. En el principio era el verbo. La persona de la cual se está hablando en estos dos versículos es del verbo. Todas las cosas por él, por el verbo fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, o sea, sin excepción. Todas las cosas fueron hechas por él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todos queremos vida, todos queremos vivir en vida. Las tinieblas La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y habla de hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan y dio testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Ahora el Logos también se está llamando luz. Simplemente eso. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz, un ser, el logos, el verbo, la palabra, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Acá está lo paradójico. Ese Dios creador de todo el universo venía a este mundo. Está hablando de logos, del verbo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En el mundo estaba. Ese logos, esa persona, esa esencia de Dios que creó el universo y todas las cosas que existen, estaba en el mundo. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino. Él, ese Dios creador del universo, había elegido una persona y había elegido su descendencia y había elegido un pueblo. Y vino y nació dentro de ese pueblo judío, un pueblo elegido por Dios, el pueblo hebreo. Y de entre el pueblo hebreo, de entre esas 12 tribus hebreas, de la tribu de Judá, los judíos. Jesús nació en la tribu de Judá, ¿no? A los suyos vino y los suyos no los recibieron. No todos los judíos creyeron en él. No, esperaban a otro Mesías y no vieron la primera forma en que el Mesías iba a ser presente hacia él. ¿No? Hay una visión de un Mesías libertador, guerrero, que va a dar la paz mundial, pero ese es en otro tiempo. Primero Jesús, el Salvador, vino como Mesías a cumplir un primer propósito de salvar a la humanidad en espíritu, alma, mente y corazón, para después gobernar en el reino desde Jerusalén. Sí, Jesús va a gobernar, pero cuando venga en su segunda venida. Entonces, a todos más, a los suyos vino, los suyos no los recibieron.
crucificaron a Cristo y lo mataron. Y él profetizó eso en parábolas, ¿no? Hablando de del rey del hijo del rey, ¿no? Etcétera. Hay muchas parábolas que no quisiera involucrarme en eso porque nos va a demandar tiempo. Entonces, continuamos. Dice, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad varón. Bueno, acá el 12. Mas a todos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es el requisito entonces para ser parte de la verdadera iglesia de Jesucristo? Para ser parte de la verdadera iglesia de Dios, no estructura, no denominación, sino la verdadera iglesia del Señor. ¿Cuál es el requisito para ser parte de esa santa iglesia de Dios? A todos los que creen en su nombre. Jesús viene del verbo o de la palabra Yeshua, que significa salvación. Jehová salva, o Jehová es mi salvación, mi salvador. ¿Crees en su nombre? A los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Creer en su nombre. Primer requisito. Segundo, ¿qué va a suceder con esas personas que creen realmente en su nombre, que realmente creen quién es Él, que es el creador del universo hecho carne? Vino a este mundo. Dice. A todos los que le recibieron cuando estuvo en este mundo, los que creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, creer. Si crees realmente en el nombre de Jesús, serás hecho hijo de Dios. Segundo requisito para ser parte de la iglesia, ser un hijo legítimo de Dios. Entonces, si entendemos que iglesia es el grupo de creyentes en Cristo que fueron hechos hijos de Dios, entonces el requisito para ser parte de la iglesia verdadera de Cristo es ser hecho un hijo de Dios. Entonces las cosas cambian. ¿Cómo soy parte de esa iglesia? Ahora ya, para ser hecho hijo de Dios, no voy a ingresar por una puerta cualquier ingrese en un local. Para ser hecho hijo de Dios, para ser hecho hijo de Dios, no te va a servir un papel que diga miembro de la iglesia, de la denominación de la iglesia, etcétera, etcétera. Ese papel no te va a servir. ¿Cómo es que yo soy hecho hijo de Dios? Ahí lo dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados. Para ser hijo necesita ser engendrado. La única forma de ser parte de la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia verdadera de Dios, siendo engendrado, siendo hecho hijo de Dios. Y para ser hecho hijo de Dios necesita, valga la redundancia, ser engendrado por Dios. Y engendrar un hijo de Dios, no de sangre. No es porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, entonces van a ser hijos cristianos, ¿no? Porque de sangre, pues, ¿no? Ni de voluntad
de carne, no es porque, ¿sabes qué? Él es cristiana, yo soy cristiano, nos unimos, vamos a dar hijos cristianos. No es por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, o sea, no por deseo humano, carnal, para engendrar hijos de Dios. Por eso no es voluntad ni de varón. O sea, ningún ser humano puede generar, engendrar, producir, reproducir hijos de Dios. Solamente Dios. Dios solamente puede hacer hijos. ¿Quién Dios? Ahora también hay muchas ideas de Dios. Pues ahí vemos, tenemos que ver qué idea de Dios tienes tú. Alá, Elohim, Yahvé, el Dios hebreo en realidad. Claro, el Dios hebreo. El Dios que se revela en las escrituras del Antiguo Testamento. No del Dios platónico, del ser, ¿no? Del ente, ni ni del Dios eh, del motor inmóvil, ¿no? Del filósofo, como es su nombre, Aristóteles, ¿no? Tampoco es ese motor inmóvil, ¿no? Que genera el movimiento, etcétera, ni tampoco es el ente de Platón, ni tampoco los dioses de las religiones, ni las estatuas de las culturas. Estamos hablando de un Dios que tiene relación con un pueblo hebreo desde la llamada de Abraham. Entonces, de la voluntad de ese Dios. Y ahí explica el 14. ¿Quién es ese verbo? Y aquel verbo fue hecho carne. Ese verbo que creó todas las cosas que estuvo en este mundo es porque fue hecho carne. Por eso estuvo en este mundo. Y habitó entre nosotros. Cristo Jesús habitó como cualquier persona, por eso pensaban que era un ser humano, pero su madre no fue, eh, no concibió a Cristo de forma humana, no fue por la obra del Espíritu Santo en que ella engendró a Jesús y Jesús vivió como ser humano entre nosotros, ¿no? El Salvador o el Logos de Dios o el que estaba en el principio o el que creó todas las cosas. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito, como el unigénito, miren, único. Antes de Cristo no había hijos de Dios. Jesús fue el único hijo de Dios hasta después, hasta su muerte. Después de su muerte, la Biblia dice, él vio linaje. Todos los que creen en él serán engendrados por Dios. Juan dice, Juan dio testimonio de él cuando clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, etc. Entonces, hermanos, requisito para ser parte de la iglesia es ser hecho hijo de Dios, ser engendrado por Dios, ser un hijo de Dios. ¿Cómo uno puede ser hijo de Dios? No, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y eso lo vamos a dejar para otra oportunidad porque el tiempo ya no nos va a dar para hablar cómo es que somos engendrados por Dios para ser hechos hijos de Dios. Conmigo esto va a ser suficiente hasta la próxima oportunidad para este ministerio Selah y para todos los que quieren aprender conmigo eclesiología cuando se me esté dando la oportunidad para hablar en este medio. Bendiciones, entonces solamente me queda orar para que
Dios esté respaldando su palabra. Padre, te doy gracias por habernos permitido hablar tu palabra. Toda la gloria y honra sean para ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios te bendiga y la palabra de Dios sea hecho carne en tu vida y que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad.